Bueno, pues ya estamos. Buenas tardes, bienvenidos otra vez. Esto empieza a ser ya como una cosa habitual, ¿eh? Esto de vernos todos los días las caras, pero hoy es el último día. Vamos a hacer un pequeño... esto no va a ser, digamos, como una serie de televisión que te dicen qué es lo que pasó en el último día, ¿eh? Pero, hombre, yo creo que hoy sí que hace falta hacer, no un resumen breve, pero decir dos cositas de lo que fue ayer, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora con todas las cosas técnicas que hay, tienes que poner 250.000. Antes uno iba con folios por la vida, pero los folios ya han desaparecido. Yo no tengo ni impresora. O sea, la impresora es un artefacto del siglo XX. Esto es así, o sea, como el teléfono y tal. Son cosas antiguas, ¿no? Pues la verdad es que si ayer estuvimos todos, porque las cosas que yo preparo también me las rezo primero, es decir, que para mí me resulta también motivo de oración aquello que voy diciendo, no solamente es pues una especie de teoría, sino algo que también pasa por mi corazón delante del Señor en la Eucaristía, ¿no? La idea de San Agustín de que todos somos un jarrón, de que en el fondo no hay una separación entre nosotros, es de vital importancia para saber cómo encontrarnos con los demás. Poníamos muchos ejemplos de que la intuición que tiene el ser humano de pertenecer a los demás, de no ser alguien independiente. Lo malo es que somos un jarrón que se ha roto con distintos fragmentos. Entonces nos estamos buscando, ¿no? Pero el Señor nos concibe como una relación única, una concordia entre todos nosotros. Por eso la relación que tenemos que tener con el otro es una relación de respetar su dignidad, amarle profundamente, toparnos con su misterio, o sea, lo esencial, ¿no? Y sin eso uno no es feliz, ¿eh? Sin eso uno no es feliz. O sea, uno no se cree que la felicidad va por otro lado, exprimir el tiempo, o sea, sacar el tiempo máximo, irse, no sé, ¿no? A un rincón perdido y desaparecer. No, no. Sino es darle todo el sentido a las personas, a Dios y a mí. Esa es la relación que decíamos, ¿no? La gran revelación del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Y luego os decía cómo era la oración de intercesión, la necesidad de rezar por los demás, que no solamente era como el decirle a Dios, hazme caso, como si tuviéramos que corregir al Señor o llamarle la atención, ¿no? Porque Él está desatento oficialmente, ¿no? Está desatento oficialmente y hay que llamarle la atención para que acuda a vernos, ¿no? Es que Él nos necesita para intervenir. Eso es muy importante. Pues hoy vamos a entrar propiamente en lo que es la misericordia. Hombre, con este preludio, digamos, de ayer, de que todos nosotros estamos unidos, la misericordia entonces, ser misericordioso con los demás, no es propiamente una acción, sino una manera de ser. Sed misericordiosos, ser. No dice, comportaos misericordiosamente y tal, no, serlo. ¿Vosotros qué sois? Padres, madres, cristianos, ciudadanos, no sé, ser, algo constitutivo. Sois un pronombre, yo qué soy. Pues eso es lo que él dice, ¿no? El Señor. No es una acción que uno realiza, sino toda una disposición del corazón, una manera de entenderse. Eso es ser misericordioso. Porque, claro, hacer acciones es muy fácil. Todos somos capaces de hacer una canción. Yo recuerdo, ahora que estoy dándole vueltas a un compositor, un cantautor de los años 70, 80, que vivía con nosotros aquí en Las Cumbres, en el 214, que se llama Roque Narvaja. Roque Narvaja, que por cierto, como era vecino nuestro y como aquí tenemos a muchos de casa, Roque, ha salido una película sobre él, que lo sepamos. Esto es una cosa más bien para nosotros, ¿eh? Ha salido una película sobre él. Pues Roque a mí me dijo una cosa, era un cantautor muy conocido, hizo la canción Santa Lucía, conocida y tal, ¿no? Bueno, él siempre me dijo una cosita, Javier, una canción es muy fácil de hacer. Lo difícil es hacer un trabajo, un CD, en este caso, en su caso era un vinilo, con 15 canciones buenas. Eso es lo difícil. O sea, lo fácil es ser generoso un día. Lo difícil es tener una vida absolutamente metida en Dios y comprometida. Eso es lo difícil. Eso me gustó. Lo exigente es vivir en una relación. Es fácil tener un día una presencia de Dios espectacular. Yo he notado a Dios y tal. Lo difícil es tenerle todos los días.
porque no vas a tener nunca ese brillo, a lo mejor una vez en la vida o 2 veces, pero lo difícil es siempre la convivencia, lo difícil es siempre el ser, lo fácil es tener un arranque. La diferencia entre tener un arranque y ser es clave, porque si no, no entenderemos nunca lo que es la misericordia. Seguiremos asociándolo con el hecho de una aportación mía, no yo como aportación al mundo, no yo como aportación, yo entero, al mundo, ¿no? Incluso yo puedo tener, no sé, a lo mejor alguno de vosotros os ha planteado durante estos días de Cuaresma hacer algo desproporcionado de dinero. Pues hoy voy a entregar no sé cuántos miles de euros, tal. Está muy bien, pero ¿eso cómo lo mantienes durante el año? ¿Dónde está la dosificación de tu vida, no? Hay una chica joven que ya se casó hace cosa de 2 años, la casé, y después de mucho tiempo que había tenido muchos amigos, muchos novios y tal, y ella me decía, Javier, estoy harta de que los chicos me digan siempre, no, yo quiero compartir un poco de tu vida y tal, ¿por qué nadie se la juega por mí? O sea, ¿por qué no hay ni un solo chico que me diga, yo quiero jugarme mi vida por ti? Todos quieren darme un pedazo de su tiempo, cosas, cositas, pero no la exigencia de la entrega. Y eso es lo que el Señor quiere cuando hablamos de misericordia. Os voy a poner un par de casos. Primero el de Maximiliano Kolbe. No sé si conocéis a Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe murió en Auschwitz. Él fue sacerdote, estuvo durante mucho tiempo dirigiendo periódicos en Japón. Es curioso, es que esto, claro, muy poca gente conoce la vida de San Maximiliano Kolbe. Y él fue periodista sacerdote y publicó, no sé si fueron 12, 13 periódicos, uno de ellos llegó a tener casi 20.000 ejemplares y otro llegó a tener 1 millón de ejemplares, una cosa espectacular. Y cuando llegan los 47 años de su vida, que hay una redada y se lo llevan a Auschwitz y se queda allí durante mucho tiempo, el pobre va envejeciendo con 47 años, él decía que ya era mayor, en Auschwitz se envejece muy deprisa, ¿eh? Y se escapó uno, fue el caso en el que se escapó uno de los que estaban presos en Auschwitz y de repente el capo les dijo a todos los que estaban en una de las celdas, le dijo a los barracones, mirad, 10 de vosotros van a pagar por la huida de este preso. Así es que mañana por la mañana os vamos a matar a 10 de vosotros, como siempre, aleatoriamente escogidos, ¿no? Y escogieron a uno. Y el pobre, decía, pobre mujer mía se va a quedar sola, pobres de mis hijos, ¿no? Maximiliano Kolbe, que era sacerdote, ya pensaba y rumiaba por dentro el decir, este hombre se va a quedar sin su mujer y su familia, y yo, que soy sacerdote, pues, ¿qué tengo, no? Tengo al Señor y punto, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de la elección de los 10, Maximiliano Kolbe lo dijo. Dice, mire, no sé cómo le trataría al capo, pero dile, mire, yo soy sacerdote y este hombre tiene mujer e hijos. A mí ya no me importa, ya soy un poco mayor, 47 años, y no pasa nada. Total, que entonces el hombre, el jefe del campo, lo que dijo fue, perfecto, usted lo ha querido. Y los 10 estuvieron en un estado lamentable, en una celda enorme, que si tú vas a Auschwitz ves la celda donde estuvo San Maximiliano Kolbe, y en esa celda estuvieron como los 10 durante más de 1 mes sin comer nada, solo un poquito de pan, él aprovechaba para celebrar la Eucaristía, era lo único que podía hacer, cada vez más tembloroso, celebrar un poquito la Eucaristía con el pan y punto, ¿no? Además era un pan pequeño, una amiguita, y celebraba hasta pues, lo que podía, ¿no? Y al ver el capo que lo que hacía era sobrevivir, pues al final le metieron una inyección letal y lo mataron. Claro, el acto por el que San Maximiliano Kolbe dijo, yo me ofrezco por este tipo que es padre de familia y está casado, no es un acto que se pueda improvisar, es el fruto de una vida hecha en Dios. Esto es lo que os quiero decir. No es una mirada que se obtiene en el último momento, que en el último momento de tu vida dices, bueno, yo me voy aquí a inmolar y tal, porque... No, es el fruto de una vida. A mí las historias de esta gente que en el último momento lanzan un gran alarido espiritual no me convencen de nada. Yo lo que quiero es ver una vida como todos, ¿no? Queremos estar con gente de verdad, no con gente que en el último momento nos digan, yo te quiero, y no, que nos lo digan todos los días. Que, como se dice ahora, que se le ocurren. O sea, que estén conmigo, me acompañen y que vivan conmigo siempre. No que en el último momento digan gracias por mi familia. No. ¿Entendéis?
O sea, lo de Maximiliano Kolbe no fue de repente un pájaro que hace primavera. Fue la consecuencia de una vida entregada a la Virgen, porque él era absolutamente un enamorado, un hijo de la Virgen y del Señor. Y luego, no sé si conocéis a Etty Hillesum. Etty Hillesum es una mujer absolutamente apasionante. Yo la he recomendado por activa y por pasiva. Etty Hillesum. Esta es otra de las jóvenes que muere en Auschwitz. No fue católica, no fue ni cristiana, no era judía, pero tenía una relación con Dios tan apasionante que Benedicto XVI dedicó la última charla, la última conferencia que él dio en su vida, antes de dejar el pontificado, fue para dedicar un texto a Etty Hillesum. Entonces yo enseguida, cuando me enteré, yo dije, Dios mío, tengo que ir detrás de esta mujer como sea, ¿no? Y en los años 80, 1980, 1981, aparecieron este diario de Etty Hillesum. Bueno, pues Etty es la mujer más seria buscadora de Dios. O sea, yo nunca he visto a nadie con tanta honestidad espiritual. Nadie. O sea, es una cosa espectacular. Yo la tengo ya hasta en un retrato en mi casa. La tengo en un portarretratos, como si fuera de la familia. Me entusiasma, ¿no?, cada cosa que dice. Fijaos qué mirada tiene sobre un nazi, que puede ser, como estamos hablando de la misericordia, puede ser lo peor que uno puede tener en la vida, ¿no? Tú eres un judío, tú eres una persona que está siendo perseguida por los nazis y lo primero que tienes que hacer con un nazi casi es escupirlo o desconsiderarlo como menos, pero hay un rechazo frontal. Fijaos solamente en la mirada de esta mujer, para que veáis cómo ella no improvisa su misericordia tampoco como Maximiliano Kolbe, sino cómo vive ella, ¿no? Dice, ¿cómo se sitúa uno interiormente ante los acontecimientos de la vida? Eso sí que es lo que determina el destino. ¿Cómo nos situamos ante los acontecimientos de la vida? O sea, no es tanto qué decisión toma una, sino cómo se sitúa uno ante todo lo que ocurre. Te acabas de enterar del cáncer, te acabas de enterar del fallecimiento de no sé quién. ¿Cómo me sitúo yo ante los acontecimientos de la vida? Eso es lo que determina el destino de cada uno. En eso consiste la vida, dice. Uno no conoce la vida de otro si solo conoce los hechos visibles. Todo es una pasada, ¿eh? Tú no conoces a nadie solo por los hechos visibles. Si estamos todo el día viendo Sálvame Deluxe, por los hechos que aparecen en televisión, ¿vamos a conocer a una persona de verdad? No. Y ni siquiera por la visibilidad de lo que te dicen. Hay tanto que ocultamos, hay tanto que llevamos dentro y que nadie ve, hay tanto pensamiento que rumiamos y que no alcanza nadie a llegar hasta él. Así, ¿eh? Los hechos exteriores no se diferencian tanto en la vida de cada uno. Para conocer la vida de otro hay que conocer sus sueños, sus estados de ánimo, saber qué relación existe entre él y su mujer, conocer sus decepciones, sus enfermedades, su muerte. Eso es como el Señor cuando decía, no juzgues a nadie, porque no vas a llegar nunca a tener una definición completa de esa persona. O sea, no, jamás, ¿no? Hay que conocer su mujer, sus relaciones, todo. El miércoles por la mañana, muy temprano, estuvimos con un grupo grande en una estancia de la Gestapo y las circunstancias eran en ese momento para todos iguales. Todos estábamos en el mismo espacio, tanto los hombres tras el estrado como los interrogados, pero la vida de cada uno se determinaba por la manera de enfrentarse a ella interiormente. Sobre todo me llamaba la atención un joven, parecía el pobre, un joven nazi, parecía irritado y herido. Muy interesante de ver, buscaba excusas para gritarles a los infelices judíos, las manos fuera de los bolsillos, por favor, las manos fuera de los bolsillos, etcétera, dice ella. Me pareció más digno de lástima que las personas a las que gritaba, y éstas a su vez me parecían dignas de lástima solo si tenían miedo. Es alucinante. O sea, le parecía digno de lástima al nazi, porque veía que era un hombre frágil en el fondo. Mira, cuando yo leí esto por primera vez dije, esta mujer ha entendido lo que es la misericordia. Tú no puedes juzgar nunca a una persona hasta que no llegas del todo. Habrá cometido todos los males del mundo, pero no tienes todos los datos para juzgar a una persona. Solo Dios conoce cuál es el alma de alguien, ¿no? Solo Dios conoce el origen, los problemas que has tenido en el pasado. ¿Quién te ha comido la cabeza si eres un nazi? ¿Quién ha sido el que te ha dejado llevar por, no sé, pues por un estado social en el que todo el mundo pensaba igual, ¿no?
Y dice ella, en realidad no soy miedosa, no por un sentimiento de orgullo, sino porque siempre que tengo relación con la gente, intento comprender cualquier tipo de manifestación humana. Intento comprender cualquier tipo de manifestación humana. Desea quien sea, siempre que me sea posible. Lo importante de esta mañana fue para mí que sintiera una sincera lástima por este joven nazi, que lo que más me hubiera gustado preguntarle fuera, ¿has tenido una juventud tan infeliz o es que te ha engañado tu chica? Y termina. Y tengo que contar otra cosa. La sensación tan fuerte de que yo, a pesar de todo el sufrimiento y la injusticia, no sea capaz de odiar a la gente. Y que todo lo horroroso y terrible que ocurre no es algo misterioso y amenazador que se encuentra fuera de nosotros, sino que está muy cerca de nosotros, está dentro de nosotros y sale de nosotros. Es decir, cuando uno se da cuenta de que el nazi puedo ser yo, que yo puedo cometer las mayores fechorías del mundo si no tengo la mano adecuada que me coge y me acompaña en la vida. ¿Sabéis? O sea, esa mirada de misericordia es justamente de una persona que dice, ¿cómo voy a juzgar a alguien que si yo hubiera pasado todo su historial, todo su entramado familiar, habría terminado exactamente igual que él? Por eso me daba lástima, por eso me daba pena, ¿no? Entonces uno es creyente en Dios o lleva, digamos, las frases del Señor del Evangelio en su vida y las dice más o menos a los demás. Uno es creyente de verdad y no solamente tiene al Señor como un referente teórico, sino tú sabes que tienes una mirada de no odio a nadie, porque tú a cada persona la vas amando poco a poco, lentamente, hasta llegar a comprenderla y a ponerla en las manos de Dios y rezar por ella. Aunque te cueste, ¿eh? Que te cueste y digas tú, pues esta persona casi la odio a muerte, ¿no? Pero la pones en las manos de Dios, lo dejas al Señor diciendo yo no puedo, ¿no? Por eso a mí me gusta, yo creo que a todos inconscientemente, ¿no? Tener hambre no de momentos de subidón espiritual, sino maneras de vivir. O sea, yo quiero ver maneras de vivir que sean de gente que se toma en serio su maternidad, su paternidad, su relación con Dios, que es auténtico, la autenticidad de las relaciones. No caricaturas, que a veces uno es como muy pío en misa y luego terminas y en casa te has metido todo el vinagre dentro, o sea, es terrible, ¿cómo te comportas? Llamas por teléfono a una amiga tuya y estás viendo la televisión, te distrae, no haces ni caso, porque te importa un rábano, porque te ha pillado en el peor momento y estás pendiente de otra cosa, y haces 5 cosas al mismo tiempo y no prestas atención. ¿A cuánta gente enferma habéis llamado hoy por teléfono? ¿A cuánto os preocupáis de verdad de los demás? Eso que dice el Señor de todos, porque aquí esto forma parte de nuestra vida, ¿no? Lo que dice el Señor de tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, pero esto no es para hacerlo como una medida de socorro última, sino para hacerlo de una forma ordinaria. Fijaos, os voy a contar solo casos que yo veo en el hospital de sinceridad de corazón cuando uno verdaderamente es cristiano y yo me doy cuenta, o sea, yo lo veo por su manera de hablar, o sea, no por otra cosa, ¿no? Conocí a una chica que la habían operado hace cosa de un mes más o menos, ¿no? La habían operado de cáncer, la pobre, yo creo que le quedaba muy poquito de vida, o sea, porque la habían operado y me dijeron los médicos, mira, hemos hecho lo que hemos podido, pero las circunstancias son tan gordas y la metástasis tan vasta que es horrible, ¿no? Está como irrigada ahí por todo el cuerpo, ¿no? Una cosa dura. Y ella, cuando entré en la habitación, me había pedido la comunión, entro, llamé a la puerta con toda la sutileza que pude y le pedí ayuda al Señor para decirle, Señor, ayúdame a ver cómo puedo hablar con ella, ¿no? ¿En qué situación estará? Casi no sabía si decirle, te puedo dar la comunión, porque a ver si ella iba a estar también en un momento tan duro, en ese momento en el que se te cruzan nubes negras, ¿no? Y no quieres ni ver a Dios, ni quieres ver al cura, ni quieres ver a nadie, ¿no? Entonces entré y ella lo primero que me dice es, ¿qué tal, padre? ¿Cómo está? Yo, no, yo vengo a preguntar cómo estás tú, le dije. Bueno, a mí me han quitado el pecho, me han quitado el otro pecho, me han quitado toda mi condición femenina, para decirlo de una forma, me han quitado todo, pero estoy preocupada por mi hijo, me decía, porque mi hijo últimamente le veo raro, no habla en casa. Pero bueno, tampoco quiero hablar de mi hijo. ¿Cómo está usted? ¿Qué cosas hace? En ese momento me di cuenta. No ha hablado en ningún momento de su enfermedad y se podía morir al cabo de 20 días. No hablaba de ella nada. Yo decía, no me lo puedo creer. Eso a que todos necesitamos una persona que sea, digamos, como el que le tenemos enfrente para contarle cómo estamos.
estamos deseando que nos digan ¿cómo estás? Te cuento. Y entonces paras a la persona, aunque sea en el ascensor, y dices, volvamos al quinto. Y empiezas a soltarle cómo estás, aunque solamente tengas afonía. ¿Por qué? Porque en el fondo dices, es que tengo que soltar y tengo que hablar de lo mío y siempre está lo tuyo de por medio. Esta señora no me dijo nada, me dice, ¿me traes al Señor? Y yo, claro. Dice, pues es lo que necesitaba y tal. Eso es ser cristiano, eso es vivir en cristiano, porque uno, eso se nota. Otra señora, 9 meses en el hospital. 9 meses en el hospital, que cuando uno a lo mejor lleva 2 días dice, se me hace eterno. 2 días llevo ya y esto no tiene, a lo mejor tengo que darme una semana. Esta llevaba 9 meses en la misma habitación, que yo cuando la veía decía, pero no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero claro, yo le daba la comunión todas las semanas, cada día le daban los capellanes la comunión, y me decía, le digo, ¿estás bien por dentro? Me decía ella, sí, estoy bien. No tengo resignación, tengo conformidad. Y dije, has entendido la fe cristiana. La palabra más fea del mundo es resignación. Cuando te resignas, tenemos que resignarnos. Terrible, terrible. ¿Cómo que te resignas? Eso es un acto de que te han tirado al suelo y te resignas a que te maten. Cuando uno está en conformidad es porque ha entregado su corazón a aquello que le ocurre. Atención que esto es una clave de vida, ¿eh? Cuando uno entrega el corazón a la realidad, te toca una enfermedad, te toca una enfermedad. Como la Madre Teresa. ¿Te toca vivir en un palacio? Te toca vivir en un palacio. ¿Te toca vivir en una choza? Te toca vivir en una choza. ¿Te toca tener mucho dinero? Bueno. ¿Te toca estar en paro? Bueno. Conformidad con la realidad para que tú por dentro no sangres, ¿no? Es lo peor. Cuando tú sangras por dentro y te deshaces tú sola o tú solo. O la historia de esta mujer África Sendino, que Pablo Dors dedicó un libro. ¿Conocéis el libro de África Sendino? Me parece que se llama África se muere, o Sendino se muere, se llama. Sendino se muere. Esta es una médico que le diagnosticaron un cáncer también y le dijo a Pablo Dors, el escritor y sacerdote, que es capellán también, pues le dijo, mira, me voy a morir y quiero que tú me cuentes la biografía última de mi vida, que cuentes cómo estoy viviendo todo esto, ¿no? Entonces, fijaos con qué sinceridad dice, cuando me dijeron que yo tenía cáncer, en esa milésima de segundo supe que se acababa de abrir algo así como una puerta lateral en la trayectoria normal de mi vida. Entré por esa puerta consciente de que me conduciría a parajes desconocidos y peligrosos. Y el primero fue el de la pérdida de la serenidad. La pérdida de la serenidad. Claro. ¿Sabes? ¿Creéis que lo normal es perder la serenidad cuando te dicen que tienes cáncer? Tú no puedes decir, pues mira, tienes un cáncer. Bendito sea Dios, pero qué regalo. Tal. ¿Cómo que qué regalo? Te regalo nada. O sea, de repente algo se te ha truncado, se te ha abierto una puerta lateral. Ya no vas por esa puerta oficial por la que tú te creías en la vida. ¿Entendéis lo que digo? Es muy importante eso, ¿eh? De repente se te ha abierto otra puerta y tienes otro sendero inesperado que tú no te esperabas. Pero supe que podría vivir esa enfermedad como una circunstancia adversa, evidentemente, y hasta cierto punto irritante, o como una inmensa ocasión para el aprendizaje. Cuando uno se pone como un niño, que es lo que el Señor pretende, que tú te pongas siempre como un niño frente a las cicatrices de lo cotidiano, es cuando tú puedes aprender siempre, hasta del dolor. Hasta del dolor se puede aprender. Uno tiene que deponer las armas, ¿no? Tú depones tus armas y empiezas a aprender. Tú dices, yo siempre he ido por aquí, por este camino, que nadie me lo quite, ni Dios me lo quite y tal, y de repente Dios te abre o la realidad te abre un camino lateral, y Dios te ayuda, y dices, me voy por ese camino lateral. La oración que vino tras la noticia fue radicalmente distinta, y estaba haciendo la experiencia de la vulnerabilidad, sin la que no cabe la experiencia genuina del cristiano, la vulnerabilidad. Cuando uno se siente vulnerable, es cuando uno puede también aprender a ser cristiano de verdad. No cuando uno está brillando siempre y tal, no. Cuando tú eres vulnerable, cuando has vivido el dolor, la vulnerabilidad, el sentirte humillado, todo eso. He dedicado toda mi vida a ayudar a los demás, siendo médico. Pero no he podido marcharme de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Dejarse ayudar supone un nivel espiritual muy superior al del simple ayudar.
la dependencia. Repito, dejarse ayudar supone un nivel espiritual muy superior al del simple ayudar. Porque si ayudar a los demás es bueno, claro, más sale uno súper satisfecho cuando has ayudado a alguien que lo está pasando mal, ¿no? Mejor es ser ocasión para que los demás nos ayuden. Sí, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado. Bueno, esto diréis, qué duro es esto, ¿no? Una mujer en el instante final de su vida con 50 y tantos años, que murió, yo creo que África Sendino murió con esa edad, lega a la humanidad, al lector, quizá la frase más rotunda y más profunda que puede un cristiano aprender de ella. Es decir, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado. Es la última enseñanza de la vida, aprender a ser necesitado. Solo una persona que es verdaderamente cristiana tiene esta manera de ser. Siendo así, tú puedes vivir en estado de misericordia como San Maximiliano Kolbe y puedes vivir como Eti Gilesum, mirando incluso al enemigo diciendo, pobre, ha tenido una infancia dura, o es que su chica se ha enfadado con él, porque estás viviendo una relación distinta. Vivir en misericordia, os doy alguna pista. Todos somos templos de Dios, todos. Aquí estamos en un templo, ¿vale? Pero cada uno de nosotros es un templo donde Dios alberga, donde Dios está, donde Dios mora, ¿no? Pero esto es algo ajeno a nuestra voluntad. Lo queramos o no, Dios vive en nosotros. Esto es como tener un padre y una madre. Lo queramos o no, siempre se ha muerto, pero nuestro padre, aunque haya fallecido, hemos tenido un padre y hemos tenido una madre, o tenemos un padre y una madre, tenemos la vida y no se ha contado con nuestra voluntad. Tenemos las estaciones del año y no se ha contado con nuestra voluntad. No hemos votado todos si queríamos vivir o queríamos la primavera llena de alergias. No hemos tenido que votar. Es decir, que Dios vive en nosotros aunque no lo sepamos o no lo queramos. Y yo soy un templo de Dios. Lo malo es que yo puedo ser un templo que está siempre en estado como de inquietud perpetua. Y eso hace mucha pupa a uno, porque no dejas que el huésped que mora dentro de ti esté a gusto para susurrarte lo que en cada momento necesitas, sino que estás en convulsión. No sé si era de Annie Hall, la película de Woody Allen, o de Días de Radio, no me acuerdo, pero cuando Woody Allen, el personaje de Woody Allen, habla en mi familia nosotros éramos un poco nerviosos porque vivíamos debajo de una montaña rusa de un parque de atracciones. Entonces, claro, es una escena muy divertida porque se le ve a él como la montaña rusa pasa a toda velocidad encima de la casa y empieza a trepidar. Entonces todos salieron, como dice él, un poco nerviosos. En el fondo, ojo que eso puede pasar también al que está dentro de nosotros durmiendo en el barco, de mi corazón. Es decir, yo estoy con tal bullicio exterior, con tal follón, que yo nunca soy consciente de entrar dentro de mí profundamente para estar con el Señor, que es el que mora en mi interior. Estoy en trepidación. Y el templo que soy yo de la presencia de Dios no es ni templo ni nada, porque estoy fuera, no estoy dentro, estoy fuera, no estoy dentro. Dentro es la palabra cristiana. Dentro de alguien, dentro de mí, estar dentro de una conversación, conocer a fondo a una persona, como Eti Gilesum, ¿no? Conocer a fondo, ¿no? Como dice el Señor, ¿no? Cuando resucita, la paz os dejo, mi paz os doy. Fijaos qué bonita es la expresión, la paz os dejo, o sea, os dejo, como el que deja encima de la mesa un regalo, ¿no? Os dejo la paz, ese es mi legado, la paz dentro de cada uno de vosotros, ¿no? Os dejo ahí la paz, disfrutad de la paz, o sea, lleváis dentro, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, os la dejo dentro. Pero claro, nuestro problema es que todos podemos tener un pequeño rescoldo de odio hacia alguien. Eso es que tampoco debería escandalizarnos, ¿no? O sea, es decir, yo lo pasé fatal en mi infancia con mi hermana y yo hemos partido peras, que se dice, y desde entonces no nos hablamos, o cuando hablamos por teléfono es solamente pues por una circunstancia de las vacaciones de Navidad Y solamente alguien sopla un poco en el rescoldo de mi corazón y se aviva un fuego brutal. Te hablan de esa persona y solamente con el nombre de esa persona dices, no. O sea, no. Yo lejos, más bien a distancia, no. Yo no quiero saber nada. Claro, imaginaos el que está dentro de vosotros viviendo, dentro de cada uno de nosotros, dice, ¿qué te pasa? Dice, ¿cómo?
O sea, como que llevas un odio encima durante toda tu vida. ¿Llevas una negación encima toda tu vida? ¿Llevas un estado de no pronunciarte sobre una persona y odiar a una persona y con eso tú te crees que vas a vivir en paz? Entonces, ¿para qué yo gasté mi vida hasta entregar la última gota de mi sangre para deciros mi paz os dejo, mi paz os doy, cuando tú vives en ese estado de intranquilidad? ¿Ah? O, por ejemplo, cuando uno tiene prejuicios sobre los demás, que esto también es muy duro. Recuerdo que un matrimonio me dijo hace mucho tiempo que estaban rezando el rosario en el coche y que eso es lo normal de un cristiano, tener una relación con la Virgen muy de materno-filial, ¿no? Eso es lo normal. Y vieron que en el coche de al lado había otra persona que estaba rezando el rosario, ¿no? Y entonces el padre le dice a la hija, mira, ese es de los nuestros. A mí aquello, yo cuando lo oí, cuando me lo contaban con orgullo, ¿no? Decir, era de los nuestros, ¿no? Es como si consideraras la oración el hecho de poder alejarte de los demás. Es decir, están por una parte unos y por otra parte estamos nosotros, la pureza del tal, ¿no? Cuidado con eso porque es una mentalidad que hace mucho daño, ¿no? ¿Qué es eso de los nuestros? Los católicos, decimos siempre, somos universales. No funcionamos como una especie de secta, no funcionamos como un grupo especial que juega al golf y que tiene unas reglas determinadas. No, no, no. Nosotros tenemos la clave de la humanidad y la clave divina, porque se nos ha regalado. Entonces yo considero a toda persona de los míos, a toda persona, a cada persona que yo me rozo, me topo, me hace daño, me da igual, es de los míos, es de los míos. Esto es esencial para aprender lo que es la misericordia. Si yo sigo diciendo los míos y los que no, yo cojo una parte y los otros no, estaré haciendo una acepción que me termina haciendo daño. Y el Señor dice, me voy de esta casa porque en esta casa no me quieren, porque no saben lo que es esto de lo que yo siempre he dicho de amaos unos a otros y tal, ¿no? Porque toda persona es de los nuestros. Porque cuando uno tiene un prejuicio sobre alguien, cuando tenemos un prejuicio, aunque sea mínimo, sobre una persona, nos comportamos como los fariseos. Pero un fariseo, cuando veía al Señor, le decía, pero tú, ¿cómo puedes curar un sábado? Tenía un prejuicio sobre él tan grande que ese prejuicio le impedía entrar en si él era Dios, Yahvé hecho hombre, ¿no? Yahvé del Antiguo Testamento, hecho hombre o no. Cuando uno se cierra en banda y topa contra un muro y dices, esta persona no, lo rechazas, pues te has matado a ti mismo, ¿no?